Plan Jalisco 2013-2033. Un plan de todos para un futuro compartido. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Pepe. Buenos días, Miriam. Buenos días a toda la comunidad cultural y artística del Estado de Jalisco. Básicamente me gustaría contextualizar este ejercicio de la planeación del sector cultural en el marco de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033. Como quizá ustedes sepan por los medios de comunicación, hemos iniciado una consulta ciudadana que le hemos llamado participativa en varios frentes hace aproximadamente un mes. Son distintos los instrumentos los que estamos implementando para elaborar esta consulta, que pretende ser lo más exhaustiva y profunda posible y al mismo tiempo diversa y flexible. Y en ese sentido, este es uno de los 7 instrumentos que estamos implementando para esta consulta. Es quizá uno de los instrumentos más importantes en el sentido de que tiene un nivel de precisión y profundidad distinto a todos los demás, y eso lo hace único y muy relevante. Sobre todo porque además es con una comunidad, con una serie de grupos que componen un sector que está muy definido y que es muy activo, muy informado, que es el cultural en el Estado de Jalisco. Los demás instrumentos que estamos elaborando, implementando, tienen que ver con los foros regionales. Estamos saliendo a todas las regiones del Estado, donde también, por cierto, hemos estado discutiendo algunos temas culturales con algunos de los municipios del resto del Estado de Jalisco, y sobre todo porque muchos de los foros regionales son en la Casa de la Cultura, curiosamente. Entonces, en ese sentido también hay un componente de este tipo en esos foros regionales, que son muy importantes para darles voz a los distintos alcaldes, funcionarios, empresarios, agricultores, profesionistas del resto del Estado que no son los del área metropolitana de Guadalajara. Otro instrumento muy importante es el de la consulta itinerante con urna electrónica, que ha estado en distintos puntos públicos y centros comerciales, fundamentalmente es ahí sí en la ciudad, pero no exclusivamente, y que también ha recogido aleatoriamente muchas de las propuestas e ideas. También estamos por levantar una encuesta ciudadana muy amplia, muy grande, con una muestra representativa de las distintas regiones, que va a arrojar una fotografía muy nítida de lo que hoy los jaliscienses están esperando, apostando, temiendo, etc. Y también estamos utilizando redes sociales, aplicaciones, una consulta en web muy importante que la pueden encontrar para después participar, que es www.planjalisco.mx, que es interactiva en base 2.0, y también estamos teniendo estas mesas sectoriales a partir de los ejes de gobierno, que son 5, a saber, gobierno, desarrollo económico, sustentabilidad y medio ambiente, desarrollo social, donde está incluido cultura, y que por su peso y su naturaleza decidimos finalmente hacer una discusión, una mesa entre todos, una serie de mesas entre toda esta comunidad para darle el peso relativo a esta comunidad, a este sector, lo cual me da muchísimo gusto, secretaria, porque eso quiere decir que la comunidad está mucho más involucrada y más, digamos, atenta de este proceso que es muy importante, que es el de la planeación del sector, que contribuirá a la planeación integral del Estado, del desarrollo del Estado, que estará plasmado en el PEN. Quizá ninguna otra comunidad, ningún otro sector tuvo tanto, digamos, interés como el cultural para participar de esta manera. Así que a nosotros nos da muchísimo gusto en planeación saber que en la Secretaría de Cultura se están tomando muy en serio este proceso. Y en ese sentido, el Plan Estatal de Desarrollo es, digámoslo así, un plan rector, es el instrumento madre de todos los demás instrumentos de planificación con que va a contar el gobierno del Estado. Y en ese sentido, el Plan Estatal de Desarrollo tiene 2 características fundamentales que lo hacen distinto a otros planes de desarrollo tanto de la República como de los estados del país. Me refiero concretamente primero al plazo. Como ustedes ven, el plazo es de largo plazo, es una visión de futuro a 2 décadas, 2013-2033, y eso tiene que ver con que en 2007 se reformó la ley de planeación, permitiendo a Jalisco planear digamos, en el largo plazo, no de manera sexenal, y por eso el plan vigente, el que vamos a actualizar, relanzar, revisar,
que es el plan que se publicó en 2007, es un 2007-2030, el de la administración pasada, que en estricto sentido sigue vigente y que vamos a reformular para hacerlo 2013-2033. ¿Por qué 2033? Porque es una fecha caprichosa, es dentro de 2 décadas, y porque entonces en ese año no va a ocurrir ningún cambio de gobierno y por tanto no queremos supeditar el plan a ningún ciclo político electoral. Queremos que sea una fecha meramente arbitraria, sin ningún evento ni suceso importante, simplemente aventando el balón a largo plazo para poder planear, digamos, en 3 tiempos: en el corto plazo, a 1 o 2 años, lo inmediato que tiene que hacer esta administración; a 6 años, lo que tiene que hacer la administración en su conjunto en el tiempo que le toca estar; y a 20 años, imaginando un futuro más largo plazo que permita sentar las bases de la planeación para darle continuidad a las políticas públicas, en este caso las políticas culturales, sin que haya una, digamos, visión necesariamente sexenal. De este plan estatal de desarrollo se van a derivar otros instrumentos, les decía, como el Plan General de Gobierno, que ese sí regiría al Ejecutivo Estatal, a la administración del gobernador Aristóteles, para el gobierno del Estado. También de ahí se derivarían los planes sectoriales especiales, como el Plan de Cultura, que sería para el sector cultural y artístico del Estado, y finalmente los planes institucionales, que son los que rigen a la propia Secretaría o Dependencia de que se trata, es decir, aquí el plan institucional de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco. En ese sentido, esa es la lógica que debe de, digamos, regir la planeación en el Estado, y de ahí derivándose los distintos instrumentos. La otra característica que mencionaba, además de la de largo plazo, es la condición de un plan de desarrollo entre gobierno y sociedad. Y esto es muy importante, y aquí es donde ustedes entran en juego como comunidad cultural y artística, porque el Plan Estatal de Desarrollo, y esto sí aplica para todos los planes del país, no solo para el de Jalisco, sino para los demás estados y para el Nacional de Desarrollo que se acaba de presentar, son planeaciones de gobierno y sociedad, donde el principio básico o el paradigma, digamos, como punto de partida que estamos planteando es el de la gobernanza, donde tenemos que pensar el desarrollo y su planeación desde la corresponsabilidad, la complementariedad y la colaboración. Eso es lo que define auténticamente la gobernanza, donde básicamente tenemos que reconocer como Estado, como gobierno, que somos insuficientes para atender todas las demandas sociales, que hemos sido incapaces en términos de capacidades institucionales para atender esas demandas, y que requerimos de los distintos actores de la sociedad civil, iniciativa privada, academia, medios de comunicación, asociaciones profesionistas, gremios, sindicatos y demás, para lograr los propósitos del desarrollo, que son compartidos en corresponsabilidad, en complementariedad y en colaboración. Esto no es una forma de claudicar respecto de la responsabilidad de conducir el desarrollo desde el Estado, es una forma de verlo con realismo e inclusión, para entender que el Estado sigue siendo el agente principal del desarrollo, pero no el único, y en algunos casos no el más importante, pero sí el que tiene la autoridad final. Y en ese sentido el cambio de paradigma es muy importante, porque eso permite establecer un mecanismo tan importante como el Plan Estatal de Desarrollo entre todos, entre la sociedad y el gobierno, y en este caso con los distintos actores de la cultura y el arte y las artes en general. Y en ese sentido el plan lo que tiene que lograr es ser un instrumento en el cual se reflejen todos los actores y no solamente el gobierno. Si el plan es visto cuando se concluya como el plan del gobierno, el plan del gobernador, el plan de los burócratas, habrá fracasado. No, tiene que ser el plan de todos, y de ahí que lo llamemos un futuro compartido y un plan incluyente, donde ustedes sientan que fueron coautores de alguna parte, que se sientan reflejados. Y por eso es tan importante la planeación, y está de regreso en las discusiones de la Academia Mundial y de los organismos multilaterales, porque pelearse por el futuro es mucho más sencillo que pelearse por el presente. Hoy podemos estar en la rebatinga de los presupuestos, de las plazas, de los espacios de poder, pero en cambio si nos ponemos de acuerdo a 6 años, a 20 años, en qué queremos para el sector, qué porcentaje del PIB le tendríamos que estar inyectando, qué tipo de burocracia queremos, cuáles serían las políticas culturales, la descentralización del sector, etcétera, es mucho más fácil decir, bueno, si todos estamos de acuerdo que en 10 años así debe de lucir el sector,
pongámosle metas e indicadores y vamos viendo cómo caminamos hacia allá. Y ahí es otra característica que diferencia al Plan Estatal de Desarrollo de otros instrumentos, que tienen que ver con la evaluación, y con esto concluyo. Queremos que el plan estatal sea no solo de largo plazo y que sea en términos de la gobernanza, sino también queremos que sea un plan indicativo, un plan que permita orientar el rumbo del Estado y que eso lo podamos hacer entre todos. Y en ese sentido, el plan debe de contener una serie de metas e indicadores que permitan desarrollar un sistema evaluativo, que nos permita mucho más corregir el rumbo que sancionar su incumplimiento. Es decir, que generemos los mecanismos para que podamos ir viendo cómo evolucionamos en el plan institucional de la Secretaría, en el plan sectorial de la cultura, en el plan general de gobierno en su apartado de cultura y en el plan estatal de desarrollo en su apartado de desarrollo social y cultural, en ese orden. Y en ese sentido, parte del trabajo que ahorita ustedes van a hacer es tratar de identificar metas e indicadores realistas, oportunos, verificables, relevantes, que verdaderamente puedan permitirnos medir el desarrollo del sector con sentido de responsabilidad y de corresponsabilidad, porque una parte fundamental del plan ha sido tratar de ver cómo la contraparte de la sociedad civil, llámense empresarios en el caso de la inversión económica o en este caso de los artistas en la cultura, ver también cómo las comunidades, los sectores, las asociaciones y demás se corresponsabilizan con el cumplimiento de esas metas que van a estar plasmadas en el plan. Por eso es un doble reto, no es únicamente lo que el gobierno tiene que hacer, sino lo que tenemos que hacer entre todos para cumplir esa meta. Y en ese sentido hemos creado el Comité Técnico Independiente de Políticas Públicas, que es una instancia técnica especializada para la evaluación de los programas y las políticas de todo el gobierno, y muy pronto crearemos el Consejo Ciudadano de Evaluación a propuesta y petición del gobernador, para que sea una instancia en la cual se rindan cuentas, en la cual a muchos de ustedes los invitaremos a participar, igual que de otras mesas sectoriales que han estado participando, expertos y especialistas y académicos, para tener instancias que verdaderamente puedan servir para dar seguimiento a estos planes, que es la tercera característica que, digamos, queremos que marque al Plan Estatal de Desarrollo. Todo este esfuerzo que estamos realizando por hacer un plan de veras, en serio, con los dientes que permitan que sirva de algo más allá de ser un ritual sexenal, tiene que ver con la posibilidad de que este plan y el sistema de planeación que estamos montando sea documentado como una buena práctica de Naciones Unidas, como lo ha hecho su embajador en México, que le ha interesado mucho la metodología que hemos estado implementando. En ese sentido, es una apuesta real para hacer del desarrollo un esfuerzo compartido y sobre todo de la planeación un esfuerzo de futuro entre todos. Así que muchísimas gracias de nueva cuenta por su presencia, les doy la más cordial bienvenida y les cedo la palabra a la secretaria Vázquez. Muy buenos días a todos, de verdad les agradezco muchísimo su presencia esta mañana de lunes y el hecho que nos van a dar toda su mañana, porque se van a dar ustedes mismos toda la mañana para trabajar y reflexionar sobre no el desarrollo de la cultura en el estado de Jalisco, porque eso es algo que se da, sino la labor que las instituciones de gobierno deben realizar para promover, para ayudar, para fomentar este desarrollo de la cultura en nuestro estado. De la cultura desde la creatividad, desde la imaginación, desde el artista que en la mañana se levanta o en la noche se pone a pintar su lienzo blanco, hasta cómo favorecer el desarrollo de las culturas populares y su mantenimiento. Desde cómo deben ser utilizados por la comunidad artística y todos aquellos que lo deseen, los teatros y los foros que pertenecen al Estado, hasta, no sé, las industrias culturales. Un tema muy de ahora, un tema que por fortuna está cobrando mucha importancia y un tema en el que la labor del Estado debe ser, como siempre, nada más favorecer, apoyar. Aquí la pauta, David, la lleva el sector cultural. Nosotros, evidentemente, durante todo el tiempo de la campaña del señor gobernador, cuando era candidato, durante el tiempo de transición, en acuerdo con muchos de los aquí presentes, estuvimos realizando un posible plan de trabajo
para la Secretaría de Cultura, evidentemente revisable y constantemente cuestionable todos los días, pero la pauta sí la lleva definitivamente el sector cultural y sus necesidades. El trabajo en torno a la cultura es algo muy especial y por eso te agradezco muchísimo, David, el que le hayas permitido al sector cultural tener una mesa aparte y no inmersa en la mesa general de desarrollo social, sino realmente, como tú ves, tuvimos para que estuvieran presentes en varios temas todos nuestros creadores y la gente que se dedica a la cultura, y te aseguro que si hubiéramos puesto más mesas tendríamos más gente. Es un sector interesantísimo y para nosotros, de hecho, es un sector transversal. No es un sector que depende de, aunque obviamente hay que insertarlo en un eje de trabajo, pero es un sector que atraviesa toda la sociedad, porque finalmente toda la sociedad está inmersa de una u otra forma en una actividad cultural. Por eso, porque la actividad cultural no se puede dirigir, sería algo incluso contrario a su propia naturaleza, pero sí se puede apoyar de muchas maneras. Se puede apoyar desde el Estado, se puede apoyar desde el mecenazgo, se puede apoyar desde las universidades. Estoy haciendo referencia a un muy controvertido libro de Gabriel Said que salió hace poquito, que seguramente muchos de ustedes leyeron. Las culturas nacen, las culturas se hacen, el artista debe ser libre de crear, pero sí tiene que tener los elementos mínimos para vivir de su arte, para tener seguridad social, por ejemplo, para poder desarrollarse, para que su arte sea visto, entendido, para que haya público que aplauda su arte. Y esa es la labor del Estado. Eso es probablemente lo que salga de estas mesas de consulta y probablemente de todo lo que sigue. Que bueno, que hay muchos instrumentos. A mí se me antoja que el trabajo de recopilación y ordenamiento de todo lo que surja de las consultas va a ser titánico, pero no importa que sea a largo plazo, lo que importa es darle rumbo. Hace unos días la delegada de Quebec en México nos dio una conferencia en las oficinas de la Secretaría de Cultura, a la que asistieron muchos de los que hoy nos acompañan, por cierto, y nos decía que el plan de cultura de Quebec tardó no unos meses, sino 3 años. 3 años de trabajo, 3 años de investigación, 3 años de interrogar a todo el mundo para sacar un plan que en realidad lo único que está manejando es las industrias culturales, los derechos de autor. Eso es lo que realmente se puede planear. Y por otro lado, el apoyo constante a los artistas y creadores, y sabemos que Quebec ha tenido un auge y una difusión cultural enorme en los últimos años. Así es que hoy va a ser un trabajo intensivo, del cual sin duda en unas horas van a salir unos productos muy interesantes, unas ideas muy buenas que nosotros asumiremos y bueno, después seguiremos con la consulta, pero creo que esto no se acaba. Creo que esto, compañeros, amigos, va para largo. Todo el tiempo tenemos que estarnos revisando, todo el tiempo tenemos que saber si vamos bien, cómo nos estamos evaluando. Precisamente por eso es tan importante la evaluación, el seguimiento, porque a nosotros nos dará obviamente los instrumentos para ir corrigiendo el rumbo. Muchas gracias de nuevo por su presencia. Les deseo una mañana de trabajo muy fructífera. Varios de los miembros de la Secretaría de Cultura, de los funcionarios que trabajan con nosotros, estarán aquí no para participar en las mesas, sino para apoyar si se requiere en algún momento, y al equipo. Muchísimas gracias por ese trabajo que nos van a ayudar a hacer. David, de nuevo, mil gracias. Bueno, más que nada es darles las gracias a todos los participantes de este taller. Para nosotros es fundamental conocer de su experiencia, de sus vivencias, de sus propuestas, por supuesto. Aprovecho también para agradecer al equipo de Pepe de la Sierra, al equipo
equipo de Xochitlán que está apoyando. Y quisiera comentarles muy brevemente qué es lo que sigue después de esto. ¿Sí? Como ya mencionaba en la mañana el doctor Gómez Álvarez, este es uno de varios instrumentos de consulta dentro del proceso de integración del Plan Estatal de Desarrollo. Lo que sigue es procesar todos estos resultados, tratar de ubicar perfectamente en qué tema del Plan Estatal de Desarrollo va a entrar. En este taller no hay ningún problema porque, bueno, todo este taller se está llevando a cabo dentro del tema de cultura. Seguramente va a ser uno de los más amplios del Plan Estatal de Desarrollo. Y de entrada les puedo decir que nuestra intención es que todas las propuestas que no estén duplicadas, que salvo casos extraordinarios que no creo que tengamos ninguno, sean un poco probables de atrás en la realidad, pero fuera de eso todas quisiéramos que estén reflejadas en esta versión que vamos a entregar del Plan Estatal de Desarrollo. Les comento un poco de las fechas. Ahorita tenemos que entregar a finales de agosto una primera versión al Congreso de la Unión, al Congreso del Estado, perdón. No es la última versión del PED. Después de eso queremos agotar de forma exhaustiva el contacto con todos los actores de la gobernanza. Esto es, digamos, una primera ocasión en que nos estaremos viendo o nos estaremos contactando, que para nosotros ya de entrada va a ser, nos va a dar una base muy buena para de ahí seguir mejorando el plan estatal. Sin embargo, queremos, en verdad, tomar muy en serio este tema de la gobernanza. Quisiéramos que fuera nuestra principal aportación como equipo que actualmente nos toca realizar esta tarea. Vendrán dos equipos en nuevas administraciones, pero sí quisiéramos que se institucionalizara, por llamarlo de alguna manera, un proceso no solo de consulta participativa en todo lo que es los planes de desarrollo, sino que hubiera un contacto más estrecho y permanente entre gobierno y sociedad, entre todos los sectores de la gobernanza. Ya mencionaba el doctor en la mañana, es muy importante los tres componentes que se manejan en la gobernanza: la corresponsabilidad, la complementariedad, la cooperación. Queremos agarrarlo muy en serio. Quisiéramos que, así como va a haber un plan general de gobierno para la administración pública estatal, ojalá que en los meses siguientes pudiéramos también tener un plan general para cada uno de los sectores. Por ejemplo, para el sector privado, para las organizaciones de la sociedad civil, para el sector académico y en este caso, ¿por qué no?, para el sector de los artistas, de gente vinculada muy estrechamente al tema de la cultura. Entonces, bueno, nada más reiterarles que todas sus propuestas tenemos la firme intención de que se incluyan en el plan estatal. Después tendremos que ver que no se quede nada más en una bonita aspiración, lo tienen que aterrizar. Pues tenemos que ser muy claros hasta dónde podemos hacerle como gobierno estatal, qué podría apoyar el gobierno federal, por ejemplo, los gobiernos municipales, el sector académico, los empresarios, ¿sí?, las organizaciones de la sociedad civil, y pues trataremos de ir de la mano. El desarrollo es una tarea compartida, nos compete a todos en cualquier región en la que estemos, y si entendemos muy bien eso y en verdad nos la creemos desde el principio, estoy seguro que en la siguiente administración y en las que vengan, ustedes como sociedad le van a pedir al gobierno que esto se repita y se mejore. Esta es una primera, seguramente no una primera, pero por lo menos queremos que sea más contundente esta participación de la sociedad que en otras ocasiones, y que no solo se quede a nivel de planeación, un documento que esté muy bien hecho, muy bien procesado, etcétera, pues no es más que un punto de partida. De aquí hay que aterrizar esto, que es lo más importante, hay que darle seguimiento, hay que estar evaluando y midiendo si vamos bien, si estamos rezagados en algo, y seguir haciendo ajustes. Esto es una tarea inacabada y queremos que sea una sociedad más participativa cada día, porque eso, pues, obviamente lo sabemos, ¿no?, genera un contrapeso muy positivo para cualquier gobierno. Pues quisiéramos que fuera nuestra mayor aportación en esta ocasión. Bueno, reitero el agradecimiento, los dejo que continúen con su taller y pues muchas gracias. Primero que nada, apoyo a proyectos de autogestión. Con esto nos referimos a revisar los apoyos ya existentes
todas las convocatorias al respecto para facilitar la inclusión de proyectos autorizados por los artistas. En segundo lugar, tenemos educación empresarial para los artistas. Para esto ya existen varios cursos empresariales para artistas en Foculta, pero hay que darle más difusión y darlos a conocer, así como proponemos establecer la colaboración con las becas SECA y FECA para que sean para que los artistas que participen, que sean ganadores de estas, tengan como requisito que participar en estos cursos de educación empresarial. Proyectos de coproducción. Establecer fideicomisos para diferentes áreas y fomentar la coproducción tripartita, tanto de artistas, gobierno como empresa privada. Buscar generar estímulos fiscales para las empresas privadas para el apoyo a los artistas y facilitar los trámites para ampliar la convocatoria para que todos puedan acceder. Apoyo a artistas para la difusión de su trabajo en el extranjero. En esto tenemos 4 puntos, que sería la articulación de un sistema de circuito cultural estatal con las ciudades hermanas o los estados circundantes, establecimiento de un banco de artistas para facilitar de artistas y proyectos locales para diferentes festivales y demás, adquisición de vehículos aquí por parte del gobierno para transportación de obra a diferentes festivales, tratar de vincularse con la Secretaría de Turismo para la proyección del trabajo local, así como el transporte del artista local hacia el extranjero. Difusión cultural. Crear una publicación anual de la producción artística en Jalisco a manera de memoria. Crear la difusión a través de las redes y medios electrónicos, en la cual hay una especie de cartelera de los eventos artísticos que hay en el momento. Crear un festival aquí de las manifestaciones artísticas locales multidisciplinario, donde se pueden ver juntas todas las diferentes disciplinas. En becas, hay que revisar los apoyos existentes para darle continuidad y que haya para darles continuidad de una mayor productividad. Fortalecer aquí los apoyos de publicación de obra gráfica e incrementar los estímulos tanto del SECA como del FECA. Número 7, reducción y ampliación de estímulos fiscales a empresas y personas físicas morales. Hay que revisar los apoyos que ya existen de estímulos fiscales, tanto para las empresas como para las personas físicas. Y crear un reconocimiento para las empresas culturalmente responsables. Partimos de un principio general que es, sobre todo para establecer que es prioritario, establecer que la cultura debe ser un factor de desarrollo y nunca más un complemento. Estamos tratando de establecer principios rectores para este rubro, que sería equidad, inclusión y participación. Y establecimos unos ejes, que es políticas públicas para la cultura, es decir, articulación con los niveles de gobierno y entre las instancias de gobierno. Sucede en ocasiones que entre las propias instancias no hay articulación entre las mismas acciones. Políticas culturales, es decir, que se establezca una política cultural para el área infantil, una política cultural para grupos indígenas y una política cultural municipal que pueda determinar en un momento dado las prioridades de cada municipio. Descentralización y acceso a los bienes y servicios culturales, es decir, que todos tengan acceso a estos bienes y servicios. En el caso, por ejemplo, de los grupos vulnerables o de grupos con alguna discapacidad, que estos espacios estén adecuados para estos grupos, ya sean para ciegos, para sordos o para personas que utilizan sillas de ruedas.
En atención a segmentos poblacionales, aquí trabajamos con niños, jóvenes, adultos mayores, es decir, aquella población vulnerable que de alguna manera en algunas de las manifestaciones artísticas no se contemplan. Y bueno, una de las estrategias que estamos proponiendo es principalmente la transversalidad. Es el hecho de que la cultura impregne otras políticas locales, no directamente relacionadas con la política cultural, es decir, tienda a enlazarse a políticas sociales, económicas y territoriales. Aquí estaríamos hablando de esta estrategia en dos niveles: un nivel de diagnóstico en el sentido de que se puede hacer un diagnóstico con las instancias, con los grupos de la sociedad, con los grupos culturales, y que pueda ser el soporte para hacer la planeación para la operación. ¿Qué son las acciones que se proponen? Salieron aquí en la mesa algunos proyectos ya en concreto, que es el proyecto de desarrollo social a partir de las manifestaciones escénicas. Es un proyecto que se trabaja con jóvenes y niños en áreas, digamos, de alta marginación en ciudades, puedan tener, en el caso de las artes escénicas, el acercamiento con la cultura y disminuir así los niveles de delincuencia, por ejemplo, o que los niños anden en la calle. El proyecto de inclusión de la infancia con discapacidad en actividades artísticas y culturales. Aquí estaba incluyéndose la parte del compañero Triana respecto a que los grupos de los niños con discapacidades puedan tener ese acceso, y que de alguna manera no solamente los niños, sino cualquier persona con discapacidad pueda tener acceso a las actividades artísticas y a los espacios artísticos. Y hay otro proyecto que es el proyecto de intervención multicultural con pueblos indígenas en Jalisco, es decir, es un proyecto también que tiene que ver con este grupo vulnerable que en ocasiones queda fuera del apartado cultural y que no está incluido actualmente como tal en la planeación. Se propone además una propuesta de capacitación de personal en museos y galerías para la atención a discapacitados en el manejo de información accesible para niños con discapacidad. Y hay una propuesta muy concreta para el área directamente ya operativa, que es la propuesta de una dirección o coordinación de cultura infantil para Jalisco. Aquí nosotros tratamos también de establecer unos indicadores que serían prácticamente establecerlos en base al logro de que contribuyan a evaluar el desempeño de estas acciones que se realizan, es decir, dependiendo de estas líneas generales y de los proyectos específicos, ya se tendría que trabajar un indicador que nos vaya permitiendo específicamente ir evaluando las acciones de cada una de las propuestas que se han desarrollado. De manera general es lo que nosotros trabajamos, en el sentido de que queremos dejar como de manifiesto de que el desarrollo social debe de ser un área muy permeable para todas las demás áreas de la cultura. Consideramos que debe ser útil el que en el plan de desarrollo se defina y se diga los límites y lo que se está considerando como desarrollo, como comunidad, primero, ¿no? Nosotros consideramos que la comunidad es una entidad social con agentes activos que están relacionados en un territorio, en un espacio, y participan de situaciones comunes, y en ese caso podemos hacer una consideración de que hay comunidades digamos por vocaciones en el ámbito de la cultura, ¿no? Y así vimos que están distribuidos por danza, por teatro, por patrimonio, por una serie de situaciones y circunstancias que hacen comunes a los integrantes de las comunidades. Entonces, de ahí estuvimos discutiendo sobre el desarrollo comunitario, y nos parece pertinente que para el plan se pueda acotar también qué se entiende por desarrollo comunitario, no limitado a los espacios rurales, ¿no? Nosotros estamos considerando las comunidades en todo el ámbito social, en ese sentido. Entonces, este desarrollo comunitario podría actualizar las potencialidades de una comunidad. Tendríamos que hacer una revisión del estado de la cuestión en este ámbito que se está considerando por desarrollo comunitario, y para el caso de establecer una serie de lineamientos que hicieran una articulación estratégica coherente, tendríamos que plantear estrategias que permitieran
involucrar a la comunidad en ese acontecer cultural, con propuestas para resolverlo. Por ejemplo, cómo la comunidad debe sentirse y estar representada, realmente involucrada en los procesos culturales. Y otra de las propuestas es que en una comunidad, considerando un territorio como barrio, colonia, municipio, debe haber núcleos culturales diseñados, gestionados, evaluados por los agentes que integran las comunidades específicas. Sería interesante contar con un consejo comunitario. Es importante que exista una gestión realizada por los miembros de la comunidad. Es decir, nos interesa considerar que la gestión de proyectos es desde la valoración de las propuestas que atienden la resolución de necesidades concretas y que plantean la gestión de los elementos que atienden hacia el desarrollo, pero con la intervención activa de quienes están inmersos en esa comunidad, no desde arriba, sino un trabajo de red desde la, digamos, la estructura social de esas comunidades. Bueno, la aspiración sería hacer ese trabajo epistemológico, planteando la parte neurálgica de este concepto, más allá de, digamos, de la vigencia, moda, permanencia que ha tenido los discursos políticos, y plantearlo en el escenario de las políticas culturales contemporáneas. Bueno, esto reitera, la comunidad debe realmente estar representada, que tenga una autodefinición de las necesidades culturales, ¿no? Y una definición de los proyectos de intervención cultural que atienden a esas necesidades. Bueno, finalmente, la creación y aprovechamiento de núcleos estratégicos en los municipios, en los barrios, las colonias, con voz propia y autogestión. ¿Tengo todavía como medio minuto? Sí. Bueno, Yolanda Zamora quería compartir mucho la intención que motivó este diálogo de nuestra mesa, en que queremos reconocer el valor estratégico que recae en el concepto de desarrollo comunitario, más allá del lugar común de pueblo, medio rural, población vulnerable, porque comunidad somos todos. Por ejemplo, planteábamos comunidad teatral, comunidad artística, comunidad alfarera, comunidad literaria, en un sentido pues así complejo, ¿no? Hicimos otras discusiones respecto a la consideración de cómo se distribuyeron los temas, y nos parece que sería pertinente también plantearlos desde otra posibilidad y perspectiva, ¿no? Como para que fueran líneas que aglutinaran más asuntos, no así parcializados, porque por ejemplo podemos considerar que el gran paraguas de todo esto es la política cultural, luego ver lo que es muy breve, el desarrollo social y comunitario, que creemos que engloba varios ítems de lo que se ha visto aquí, pensar en que si abrimos un tema que sea desarrollo artístico, puede involucrar la educación artística, que no vimos en los temas del taller, la formación artística y luego los estímulos. Otro tema, para ser como más congruente, sería el planteamiento de infraestructura y equipamiento cultural, donde podríamos abordar todo este asunto, no solo de teatros y museos, galerías, sino todos, ¿no? Bibliotecas, cines, casas de cultura. Y luego también me parece que sería muy útil pensar en un eje para patrimonio cultural
tangible y el intangible. Vemos aquí enunciados zonas patrimoniales, pero un gran valor cultural son los intangibles. Y propondríamos que en difusión cultural se agruparan los temas, bueno, ya está aquí, el de los públicos y las políticas de difusión, y finalmente en las industrias culturales plantear también ahí en la presencia de los medios. Nosotros hicimos dos propuestas. Una, que haya un programa estatal de formación de públicos y difusión. Me faltó anotar eso. Programa estatal de formación de públicos y difusión, primera propuesta. Y la segunda sería una iniciativa de ley de política cultural que promueva la participación de la iniciativa privada en la difusión y fomento de la cultura. La primera propuesta, el programa estatal de formación de públicos, ¿qué funciones tendría? 1. La vinculación de los artistas con las escuelas, las universidades, la empresa privada, los foros independientes. 2. Que existiera un departamento específico dedicado a la difusión que promueva que haya insertos culturales en todos los medios de comunicación, llámese televisión, llámese periódico, que se dedique exclusivamente a eso, a la difusión, que es un punto frágil de nuestro trabajo. 3. La creación de la Escuela del Espectador, que nos dice Mónica que ya existe en una disciplina, pero sería extenderla hacia todas las disciplinas, es decir, que el espectador se involucre en todo el proceso creativo de manera de que tenga ese atractivo, tenga ese conocimiento de aquello que va a ver. La creación de la Escuela del Espectador. 4. El que hubiera uno o varios trailers foro, como los que tienen las grandes bandas, porque un problema que tenemos es que no hay foros en nuestro estado. Vas a cualquier municipio y cómo se descentraliza la cultura si no hay foros donde se presenten. Entonces sería tener un tráiler donde lo abres y tienes absolutamente, como las grandes bandas, todo tu escenario. Y sería para el servicio de los grupos artísticos, pero para la vinculación y servicio también de las comunidades a los que se lleve este tráiler. Tendría que incluir el área de música, el área de teatro, el área de danza y el área también de galería. Ahora me encuentro un teatro ambulante en un tráiler. 5. La inclusión en los programas de becas, y entre paréntesis, que sabemos que son insuficientes, y recalcamos, son insuficientes los programas de becas, que en esos mismos programas se incluya el área de formación de públicos. En el PECTA hay un área de gestión cultural, pero no hay específicamente algo que apoye a quienes están formando público. 6. El fortalecimiento de los talleres de iniciación artística en cualquier área, desde la escuela pública hasta los foros privados. 7. Apoyo a las empresas que son promotoras artísticas. Y 8. Una evaluación continua de sí mismo, de este programa, porque ya sabemos cuántos, es más, creo que sí existe un área de difusión, pero no funciona. Entonces, estar continuamente evaluándonos a ver si este programa estatal que estamos proponiendo realmente funciona. Pues al igual que muchos de ustedes hemos planteado también que si se destinara a la cultura el 1% del presupuesto interno bruto del Producto Interno Bruto del Estado, pues sería bastante bueno, ¿no? Siempre y cuando ese presupuesto pues se racionalizara, se gastara y se distribuyera de una manera justa, racional, equitativa entre varios proyectos y actividades culturales y no en proyectos suntuarios que a veces son muy costosos y pues dejan poco para el desarrollo de la cultura, ¿no? Eso sería por una parte. Por la otra, más inversión en infraestructura y equipamiento cultural, así como en acciones para llevar y crear la cultura en las calles, a través de un programa de coinversión también con empresas e instituciones privadas. Proponemos también la creación de un sistema de información estatal para creadores, gestores y público que incluyera una agenda, cartelera, espacios, el sitio de internet,
información sobre becas, ese tipo de información pues muy útil para todos los gestores, creadores, artistas, promotores, ¿no? También otro punto sería la profesionalización y capacitación del personal a cargo de espacios y proyectos culturales, que muchas veces no saben cómo tratar con artistas, con creadores. Es una cosa difícil, ¿no? Se entorpecen los proyectos y los procesos de creación, así que pues sería también una cuestión importante que estamos planteando. Digamos que los cargos públicos también tuvieran este perfil de gestores culturales, ¿no? No nos importa si es un ingeniero o un médico, siempre y cuando esté relacionado con los temas de la cultura, capacitado, sensibilizado. La simplificación de trámites administrativos, ¿no? de la burocracia para no entorpecer los procesos de generación de proyectos. Y también la generación de puentes para el diálogo permanente entre gobierno, creadores y ciudadanía para el seguimiento y generación de contenidos, es decir, que no sean solamente reuniones como estas antes, durante la campaña, después de las elecciones, sino que sea un proceso siempre continuo, ¿no? Permanente, ¿no? Comenzamos con una visión así muy general de lo que está ocurriendo en la formación y en la especialización de artistas. En la formación y especialización de artistas detectamos un problema que, bueno, coincidimos en que hay una sobrepoblación en algunas áreas de escuelas que no están formalmente adecuadas pues para recibir, por ejemplo, se da más en la cuestión como de formación inicial. Entonces, una de las primeras propuestas en base a esto fue como reconocer el diálogo que hay, o más bien dicho el discurso que tiene que haber con la formación, que es la educación por el arte, la educación en el arte, etcétera, etcétera. Entonces, que un buen eje integrador sería crear un centro estatal de las artes como un eje formativo que vaya desde la formación artística temprana hasta estudios de especialización, hablando que, por ejemplo, los ayuntamientos, a los ayuntamientos se les dejaría esta área de actividades lúdico-recreativas como de primer contacto con las artes. Después, una aportación en este Centro Estatal de las Artes es que sería también no solo formativo en cuestiones de creación, sino de gestión, de promoción, de difusión, para que sea de veras integral. Después, que tendría que haber por parte de la Secretaría de Cultura programas de certificación para escuelas independientes a partir de consejos de certificación por este asunto de la calidad, que en un momento dado podría decir la escuela, bueno, ¿por qué la Secretaría está determinando qué tiene calidad y qué no tiene calidad? Esto se podría salvar a partir de esta formación de consejos de certificación y evitar esta sobrepoblación de escuelas que muchas veces, insisto, no tienen la calidad necesaria y que en un momento dado se puede llegar a este riesgo de lastimar en el caso de las artes que necesitan actividad física, de lastimar a los niños o lastimar a quien esté tomando este tipo de actividades. Y un punto que veo muy importante es el vincular a la Secretaría de Educación Jalisco con la Secretaría de Cultura para regular programas de educación artística desde el nivel básico hasta la educación superior en donde se pudiera, y la capacitación de los recursos humanos o de los docentes, esto con el fin de lograr un discurso educativo artístico que vaya también hacia las escuelas, y que hablábamos mucho de que a lo mejor no van a ser artistas los niños, ¿no? Pero que pudiera haber una articulación por medio de la visión artística hacia otro tipo de conocimientos, y generar programas de job training para escuelas independientes para formar a los jóvenes en gestión de recursos, becas, impuestos, etcétera, etcétera. Y bueno, tener un sistema desde el asunto del discurso de la educación artística mucho más articulado, más planificado y coherente con los contextos y con la realidad que vivimos.
Entre las iniciativas que nosotros proponemos está la reforma a la Ley de Cultura para garantizar la personalidad jurídica de los creadores, el vocacionamiento de los espacios de acuerdo al perfil artístico de los mismos espectáculos y no por disciplina, la reingeniería administrativa que adecue el perfil desde el administrador hasta los tramoyistas, los horarios y los sueldos de acuerdo a la naturaleza de los espectáculos. En pocas palabras, reformular acuerdos con los sindicatos. Tenemos teatros en donde hay que pagarles horas extras a los tramoyistas porque salen a las 10:30 cuando el teatro es un espectáculo nocturno, entonces nos parece absurdo eso. Que los porcentajes de taquilla y los gastos de operación se queden en el teatro para su mantenimiento, no que vayan a la Secretaría de Finanzas y que se regresen, etc. Que se gestione con seguridad pública la seguridad dentro y fuera de los espacios. Estimular a los espacios independientes con un modelo jurídico que garantice su permanencia. Desgraciadamente hemos visto cómo surgen y desaparecen espacios porque cada 3 años hay que volver a gestionar permisos, volver a pelearse con las autoridades para decirles que no tenemos fines de lucro, etc. Y por último, una corresponsabilidad de las partes involucradas, en este caso la Secretaría de Cultura y los grupos, en la producción, promoción y difusión de los espectáculos que se presenten en sus espacios. Esto consideramos porque siempre caemos en este obstáculo o en este problema los que hemos creado algunas empresas culturales, de que si la ley o algunas normas o reglamentos no están actualizados o tienen algunas lagunas, nosotros hemos visto en la vida diaria, porque cada vez tenemos experiencias con esta parte legal, de que se debe de legislar. También el punto 2, fortalecer y fomentar el emprendedurismo empresarial en la cultura con capacitación en 2 cosas, en administración, finanzas, generación de proyectos, incubadoras, acceso a fondos de acuerdo a 3 niveles. A, industrias constituidas. 2, en desarrollo. Y C, emergentes. Esto lo deducimos a partir de que pues son necesidades diversas, algunos ya tienen más años, van iniciando con experiencia o sin experiencia. 3, creación de una oficina de procuración de fondos local, nacional, internacional para industrias culturales, porque creemos también que a pesar de que ya existen algunas oficinas, pero dedicadas exclusivamente a la procuración de fondos especializados, claro, vinculados siempre con nosotros, con la iniciativa privada. 4, formación de una oficina de vinculación del gobierno, iniciativa privada, para el apoyo a proyectos culturales. Y en el punto 5, fondos y créditos concursables de acuerdo a necesidades específicas de la industria. En el caso, por ejemplo, de los puntos del primero, en conformación y consolidación de empresas, porque también existen niveles de necesidad, algunos para la infraestructura, otros para el desarrollo, o en activos e inactivos. Y bueno, en espacios en infraestructura, equipamiento y producción. En base a los 3 perfiles empresariales propuestos en el punto 2 y sustentados por la capacitación mencionada. En el punto 6, conformar los programas de capacitación como secuencia modular que finalice en certificación oficial, porque también estuvimos discutiendo sobre los programas de capacitación, por ejemplo, que tomamos muchas veces demasiados diplomados, seminarios, cursos, y que a pesar de que ya existe la licenciatura o la maestría, de todos modos consideramos que debe de haber estos tipos de programas especialmente para las industrias culturales. En el punto 7, unidad de inteligencia cultural. Aquí, bueno, a pesar de que no se habla muchas veces en la reingeniería dentro de la cultura y de la inteligencia cultural, deberíamos de tener ya, ir hablando sobre esto.
para que vincule industrias culturales a nivel sectorial como turismo, economía, educación, planeación, producción económica y bueno, las que permeen la cultura o transversen. Para generación y seguimiento de proyectos culturales, y aquí en la parte de seguimientos volvemos a la evaluación, que tendríamos que estar evaluando constantemente, y las evaluaciones para saber qué funciona, qué no funciona, es el termómetro de ir sabiendo que a pesar de que sea por sexenios, trienios, sí deberíamos estar evaluando constantemente, y bueno, los resultados, ¿verdad? ¿Qué proyectos sí dan resultados, cuáles no? Y desde ese punto de vista. Bueno, primero comenzamos con un diagnóstico acerca de la realidad actual de lo que son los museos y galerías públicos. Y bueno, normal, como siempre, bueno, vimos que tienen escasez de recursos económicos, infraestructura. Bueno, antes que nada, lo más importante que vimos fue que les falta esclarecer la vocación, la misión y la visión de cada uno de esos espacios. Porque luego bueno, se puede pensar que no saben a dónde van, para qué son esos museos, para qué son cada uno de esos sitios. Y bueno, lo que tenemos siempre que es escasos recursos económicos, que es también la causa por la que exposiciones internacionales después no pueden venir, porque no tenemos la infraestructura adecuada en cuanto a instalaciones, seguridad, pues cuestiones de humedad, etcétera, de almacenamiento aquí en México, y bueno, sobre todo en Guadalajara y en esos espacios. Nos comentaban por aquí también, por ejemplo, una exposición que tienen en el Cabañas permanente, que no tiene buen mantenimiento, y bueno, es un ejemplo. Falta de capacitación en recursos humanos. Es el clásico de que bueno, la gente que está a cargo de los lugares a veces no está capacitada para ciertas cosas en cuanto a contenido de exposición, comunicación, estrategias. Luego comentábamos también la necesidad de programas para exposición, educativos y públicos, que eso era lo que nos comentaba Lorena. En exposiciones es el trabajo para las exhibiciones, educativos en programas a la par sobre los temas o la temática de la exposición. Es decir, que si a lo mejor se está exponiendo una ¿cómo se puede decir? Una comunitaria de niños, y a la par se pueden hacer servicios o capacitación para los niños, formación, y tener también programas de públicos, que sería lo que plantea exhibiciones a lo mejor de cine para apoyar al museo en otras áreas y sumar pues fuerzas para el programa del museo. Vinculación con su comunidad, reestructuración de marcos jurídicos. Bueno, y a raíz de esa evaluación, se puede decir, proponemos establecer un programa estratégico piloto con 3 espacios, que fuera un museo estatal, un museo municipal y un centro cultural estatal, porque pensamos que tratar de que todos los museos y galerías cambien al igual es muy complicado. Entonces empezamos pensando con 3 modelos, que fuera uno estatal, uno municipal y un centro cultural estatal, llevado a cabo por un grupo de trabajo formado por personal que trabaja en los espacios, agrupaciones y profesionales independientes. Es decir, gente que exista ya laborando dentro del espacio, que se pueda capacitar y poder invitar a profesionales independientes y agrupaciones. Esto se puede llamar como colectivos o gente que ya esté dada de alta. En este caso proponemos también desarrollar estrategias y programas que apuntalen a recursos humanos, como dijimos en un principio, vinculación con universidades y con gestores y agentes independientes. Ellos trabajarían en programas de procuración de fondos. Recursos económicos es la vinculación con empresas que apoyen el mantenimiento de la infraestructura y la construcción de memoria, por ejemplo. O sea, hay muchísimas maneras en que los recursos económicos se tienen que integrar de alguna manera los programas, pero bueno, una de las maneras que pensamos que era involucrar a las empresas. O sea, involucrar a empresa, universidad y secretaría. Hacer este triángulo de alguna manera siempre fluido, con mucha comunicación, inclusión de infraestructura, vinculación con empresas para la implementación de nuevas tecnologías. Programas y líneas de estudio, exposiciones, programas educativos y públicos. Eso fue lo que más o menos comentamos antes, que proponemos que también necesitan, y con eso afianza pues los objetivos del museo o de cada casa cultural. Vinculación de su comunidad con universidades para generación de estrategias,
luego estrategias de comunicación, pensamiento empresarial, marketing, branding, difusión y posicionamiento del museo o espacio, difusión de sus programas y construcción de memoria, catálogos, sitios web, video. Creo que decía Lorena, por ejemplo, no es posible que no exista una memoria o de lo que existe, de lo que se ha expuesto, no se graba, a veces sí hay catálogos, pero no siempre. Y bueno, centros de documentación y estudio. Aquí comentábamos pues que la parte educativa de un museo, o la parte de formación hacia los públicos, o hacia la comunidad más bien, también se puede trabajar y proponemos que los tiempos de ejercicio de dirección y departamento curatorial y educativo y consejo curatorial técnico se traslape. Bueno, aquí me faltó algo muy importante que no estaba comentado antes, que bueno, la creación de consejos curatoriales es algo fundamental en cada uno de los museos. El ideal sería que cada uno de esos espacios tuviera su propio consejo curatorial, porque ahorita cada consejo curatorial responde cada 6 meses, comentabas, ¿verdad? Cada 6 meses y, bueno, sí, sesión. Y es muy, no pueden dar seguimiento a los proyectos y a los planes a largo plazo de cada museo. Y es por eso que el ideal sería que cada quien tuviera uno y que no saliera junto con cada administración. Entonces proponemos que se traslape. Y bueno, selección de directores por convocatoria, donde el jurado sea el consejo. Listo. Y bueno, dados al final, esto lo proponemos, por ejemplo, 3 espacios, 3 años. Más o menos que esos 3 lugares funcionaran en 3 años para poder empezar a copiar este modelo hacia otros centros educativos, centros culturales o museos y galerías. Y que también otros profesionales de otros museos puedan trabajar en el diseño de los pilotos. Este tema nos pareció muy importante, ya que la arquitectura es una parte tangible de la ciudad. Entonces, todos los ciudadanos pueden ver los edificios y estar en contacto más con ellos que la cultura intangible, danza, pintura, etc. Entonces, para esto, nuestra primera propuesta fue la creación de un organismo autónomo con personalidad jurídica y presupuesto conformado por expertos consultores multidisciplinarios para la educación, valorización, conservación, restauración, protección y difusión del patrimonio arquitectónico y arqueológico del Estado. Y aquí, entiéndase como patrimonio arquitectónico no solo como estructura física, sino como un referente territorial y contenedor para el desarrollo de actividades sociales. Aquí nos referimos que no solo veamos la arquitectura como una fachada y lo que tiene adentro, sino también como la zona, las actividades que se desarrollan dentro de ese contexto. También comentamos que debe haber una integración entre lo que es la arquitectura moderna y lo que es el centro histórico. Otra de las propuestas que tenemos es el programa de educación enfocado a diferentes niveles formativos. Esto es un punto muy fundamental aquí, la educación, ya que no podemos proteger nuestro patrimonio si no lo conocemos. Entonces proponemos que la educación vaya desde el nivel básico, medio y principalmente universitario, y también que la gente conozca lo que es el patrimonio, ya que esto es lo que les da identidad a la ciudad. Otro de los puntos fue la elaboración de catálogos e inventarios de patrimonio cultural, mueble y inmueble, con su respectivo respaldo jurídico. Aquí lo que intentamos proponer es que todo el inventario o edificios que se encuentren en la ciudad estén catalogados y que estén dentro de un marco jurídico de lo que se puede o no se puede hacer, porque hemos notado que en la ciudad hay diferentes acciones que hace el gobierno que muchas veces no están enfocadas a proteger el patrimonio, sino simplemente a gastar presupuesto muy mal visto. Otro de los proyectos es un proyecto de movilidad urbana en el centro histórico. Otro proyecto conjunto federal, estatal, municipal para el rescate de las zonas arqueológicas. Aquí nos parece un punto importante que todos los niveles de gobierno estén en conjunto en lo que es el patrimonio cultural arqueológico, ya que muchas veces se
se expropia o se pierde debido a que no hay una conjunción total. Y por último, tenemos una propuesta para el incremento destinado a proyectos comunitarios. Me parece que lograron en tan pocas horas y en sus mesas muy específicas sintetizar lo que, digamos, lo más urgente. Estoy perfectamente consciente, y se los dije desde la mañana, y creo que comparten conmigo, que este es un primer trabajo, que no se puede agotar todo el tema de cada mesa en 3 horas, así hayamos hecho un gran trabajo, y es pesado, de reflexión, y sobre todo de poner en frases comprensibles para todos los que estamos aquí, proyectos, programas, consejos, ideas. Sin embargo, es un enorme trabajo. En algunas ocasiones a nosotros nos ha tocado realizarlo y sé lo que cuesta hacerlo. Me comprometo junto con mi equipo a que una vez que nos entreguen los moderadores, las personas encargadas de haber llevado a cabo este taller, de haberlo moderado, de haberlo hecho avanzar, nos entreguen todo esto por mesas y por temas, nosotros los iremos revisando todo este trabajo de obra lo trataron de resumir en una frase, pero atrás de esa frase hay toda una reflexión. Entonces para nosotros será importante, seguramente en algunos casos, considerar la reflexión que llevó a esta frase. Pues bien, como les decían también, en la mañana este es nada más el primer ejercicio, va a haber otras muchas formas de consulta que en su momento se les harán saber a través de la Subsecretaría de Planeación. Pero bueno, de verdad, por mi parte, agradecerles muchísimo su tiempo, que sepan, que tengan la certeza que cada uno de estas ideas, de estos proyectos, de estos consejos, estarán y serán revisados por nosotros. Y pues bien, siendo la 1:30 de la tarde de este día 24 de junio, les agradezco a todos su participación y doy por clausuradas estas mesas de trabajo. Muchísimas gracias. Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033. Un plan de todos para un futuro compartido. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. Jalisco, Gobierno del Estado.